Mañana con 7 minutos, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción son los ojos de los ciudadanos en el sistema, precisamente en este sistema que te hemos platicado en muchas ocasiones, articula distintas instancias de gobierno, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, se integra al Poder Judicial, al ITEI, y en su momento cuando se dio esta discusión fue un avance que, digamos, los distintos parlamentos, congresos nacionales, locales, hayan aceptado que el sistema anticorrupción fuera presidido por un ciudadano que depende precisamente de este Comité de Participación Social. Esta misma semana la Comisión de Selección, donde hay 9 personalidades de nuestra sociedad, independiente de partidos políticos, empresarios, académicos, rectores de universidades, eligieron a David Gómez Álvarez para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024 como integrante del Comité de Participación Social. David, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Buenos días al auditorio. Oye, a ver, platícanos un poquito, para quien no lo conozca, para quien no lo tenga tan claro, ¿cómo fue el proceso para que seas elegido como integrante del Comité de Participación? Claro que sí, con todo gusto. Hay que recordar que el proceso de selección de los integrantes del Comité de Participación Social es un proceso indirecto. No los designa directamente el Congreso del Estado, sino que es a través de esta comisión de selección que mencionabas, este grupo de notables, de gente independiente, proba, íntegra, respetable, que hace las veces de jurado, digámoslo así, y entonces pues hubo un proceso, digamos, muy acucioso, donde se revisaron los currículum, las trayectorias, las reputaciones, después hizo una valoración con puntajes y con criterios, y finalmente una serie de entrevistas, una comparecencia con preguntas de los distintos integrantes de este jurado, más unos del público, y finalmente una deliberación donde finalmente decidieron por una de las personas para integrar un comité que se conforma de 5 personas, digamos, es justamente lo que decías, de donde emana el presidente del sistema en su conjunto, sí. Y a mí me toca sumarme a un equipo que ya está funcionando, que ya está en marcha, como un integrante más durante los siguientes 4 años, y en mi último año, el quinto, me tocará presidir el sistema como ahora lo preside Freddy Mariñez, y que lo va a presidir a partir del próximo Lucía Almaraz, ¿no? Lucía Almaraz. Ahora, David Gómez Álvarez, ¿qué desafío encuentras? Porque es cierto, y si vemos en perspectiva lo que eran las instituciones para combatir la corrupción hace 5 o 6 años y lo que son ahorita, creo que en este momento tenemos un modelo institucional más desarrollado, tenemos una auditoría capaz y más autónoma que en el pasado, ya no están los escándalos de su momento, tenemos una Contraloría más o menos independiente del Ejecutivo, ahí la Fiscalía Anticorrupción dando tumbos, pero está avanzando en los distintos casos. Desde tu punto de vista, en términos de la ciudadanización del sistema anticorrupción, ¿qué se tiene que hacer y cómo hacerle para que la gente entienda mejor su función? Porque a veces siento que la ciudadanía ve muy lejano estos procesos. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que se requiere una pedagogía política mucho más creativa, innovadora, que en efecto comunique lo que hace el sistema en su conjunto y lo que hacen las independientes instituciones en particular. Y ese es un reto que todos tenemos de cómo comunicar mejor a la ciudadanía en general, que tiene unas altísimas expectativas no cumplidas sobre los resultados de la corrupción, porque si bien es cierto lo que mencionabas de que ha habido un avance institucional de todas estas instituciones que creo que están mejor que antes, las expectativas crecieron y avanzaron mucho más que los resultados. Este déficit, esta zanja, este gap entre lo que la gente espera y lo que el sistema está, digamos, ofreciendo como resultados, es muy ancha, es muy grande, y eso es peligrosa porque puede llevar a una frustración, una pérdida de credibilidad y una delegitimación del sistema en su conjunto. Ahora, es muy ancha porque tal vez se colocaron ciertas expectativas, David Gómez Álvarez, sobre la mesa en los proyectos iniciales que realmente no tendrían por qué ser como tal responsabilidades automáticas del sistema anticorrupción. Por ejemplo, meter a todos los corruptos a la cárcel. Todos esos procesos pues se derivan de investigaciones y de análisis y de muchas cosas, pero a veces siento que la vara para medir si el sistema anticorrupción está funcionando o no es cuántos corruptos están en el bote. Claro, ese es un indicador terrible que se ha construido socialmente en función de escuché en un medio de comunicación o en una plática de café Sí. fulano de tal es un corrupto, y sigue en la
calle y no lo han metido al bote, no sirve el sistema. Hay que buscar, insisto, otros indicadores de resultados, no de procesos. No importa cuántas juntas o cuántos oficios se giren, importa si baja la impunidad, si baja el número de casos de corrupción, si se transparentan las instituciones, si se abren los gobiernos. Hay que buscar métricas que reflejen eso y no solamente número de exfuncionarios en la cárcel, porque eso ciertamente no nos va a llevar a ninguna parte, pero creo que también pues no hemos dado resultados en los otros indicadores, en los otros temas, donde la gente también está esperando un avance más rápido. Antes de despedirte, David Gómez Álvarez, en términos de la relación con el gobierno del Estado, ¿notas que hay un sistema anticorrupción independiente de decisiones políticas? Uno, y dos, que hay un comité de participación social autónomo con capacidad para, de alguna forma, presionar para que existan cambios en la política anticorrupción? Yo creo que el Comité de Participación Social, que como bien lo dijiste, son los ojos y la representación de la ciudadanía en el sistema, lo siento muy autónomo, muy comprometido, no así las otras piezas del sistema, que algunas tienen una relación pues de subordinación orgánica, otras de tensión y contrapeso, es decir, cada uno tiene una naturaleza distinta, pero en el conjunto creo que el sistema tiene las condiciones para convertirse en un sistema completamente independiente y un buen contrapeso. Creo que en general a la clase política, a los gobernantes, no les conviene que los sistemas anticorrupción funcionen. Está en contra de sus intereses y de su naturaleza. Pero creo que hay cierta apertura y sensibilidad de este gobierno de decir, bueno, pues denle, nomás vamos platicando, vamos viendo por dónde. Y yo creo que hay mejores condiciones en Jalisco que en otros estados, incluso que a nivel nacional, para que el sistema anticorrupción funcione. Hay que recordar que a nivel nacional, el de México, pues está atorado, está con muchas dificultades. Hay estados donde ya los sistemas fueron absolutamente capturados por partidos, intereses y grupos de poder. Y en ese sentido, Jalisco tiene condiciones para ser distinto y mejor. Si el gobernador o si los gobernantes entienden que si tienen un buen sistema, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, pero un buen sistema que dé resultados, que sea efectiva, eso también lo pueden capitalizar políticamente. Eso puede ser una, digamos, oportunidad para que todos ganemos, aunque a veces en el proceso de ganar haya costos e incomodidades, como es natural. David Gómez Álvarez, quien a partir del 1 de noviembre será integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Por cierto, hay que buscar también una forma menos longeva de presentarlo, porque se nos va el tiempo en los medios presentando los cargos. Un abrazo y bueno, suerte. Enhorabuena. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, un abrazo y gracias al auditorio. 9 de la mañana con 15 minutos. Ahí está conformado el comité. Es importante aprendernos sus nombres, quiénes son. Lucía Almaraz, Anel Vázquez, Nancy García, Jesús Ibarra, David Gómez Álvarez, porque son los 5 integrantes que tienen que velar por la independencia del sistema anticorrupción. Y podemos hacer muchas críticas al sistema. Yo las hago reiteradamente cuando veo que las cosas no se hacen de la forma en que creo que es correcta. Pero también tenemos que voltear un poco la mirada y tener un poquito de memoria en este tipo de temas. Hace algunos años todo era el auditor Alonso Godoy Pelayo. Un auditor que regalaba terrenos. Un auditor que utilizaba las cuentas públicas para negociar impunidad con quien tenía que hacerlo. Se mantuvo en el cargo por muchísimos años. Desprestigió muchísimo a la auditoría. La Contraloría era el despacho de defensa del gobernador en turno. No es ni de cerca lo que en este momento es la Contraloría y los casos que tiene la Contraloría, que le podemos exigir más, por supuesto, pero ni de broma es cerca de lo que tenemos en este momento. La Fiscalía Anticorrupción, yo aquí tuve la entrevista la semana pasada con el fiscal, tiene sus problemas en términos económicos, financieros, sus dudas, lo que podamos decir. Pero es una pieza que no teníamos antes y que permite que en este momento haya 13 carpetas de investigación abiertas por el caso de la Secretaría de Salud. Tenemos que tener un poquito de memoria y un poquito de mirada histórica para saber de dónde venimos. Y venimos precisamente de un modelo en donde sabíamos que todas las instituciones de combate a la corrupción estaban cooptadas. Ahora el objetivo es que se mantengan con la autonomía necesaria para que no importa si se apida Alfaro, no importa si se apida Sandoval, no importa si se apida quien sea, el sistema anticorrupción pueda trascender y pueda perdurar sin necesidad
de la voluntad política del gobierno, sino que sean instituciones que la misma sociedad abrace y defienda. 9:00 con 17 minutos. Vamos al corte y hablamos de temas más internacionales, más teóricos, aunque vamos a platicar de México, por supuesto. Nos visita en cabina Kurt Weyland, que está en México, es un especialista reconocido a nivel mundial para tratar temas como, por ejemplo, el populismo, el autoritarismo. Nos visita en cabina porque viene a dar una conferencia al ITESO. Y bueno, tendremos posibilidades de conversar con él, hablar del tema de México, hablar del tema de Sudamérica, por supuesto, siempre es Donald Trump un tema. Quédate con nosotros, platicamos unos minutos con Kurt Weyland. Minutos. Están llegando mensajes al WhatsApp, preguntas para Kurt Weyland, que está aquí con nosotros. Bueno, hago una breve presentación. Kurt es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, profesor de política latinoamericana en el Departamento de Gobierno en la Universidad de Texas en Austin. Sus principales líneas de investigación se enfocan en democratización, gobiernos autoritarios, política social, difusión de políticas públicas y populismo en América Latina. Se ha concentrado en distintos países latinoamericanos, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Venezuela. Varios de ellos están en este momento en coyunturas políticas muy, muy complejas. Kurt, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, gracias por invitarme. Oye, a ver, sé que muchos cuando te entrevistan te hacen esta primera pregunta, pero creo que sí es importante para un poquito constreñir la discusión. ¿Qué entiendes por populismo? Cuando analizas los distintos casos latinoamericanos, en tu cabeza, ¿cuál es el marco que define el populismo? Sí, para mí la cosa central es un liderazgo personalista y un liderazgo personalista que se sostiene en una vinculación directa, no muy mediatizada, con un gran grupo de una masa de seguidores que son heterogéneos y amorfos. Entonces es un tipo de liderazgo que se centra muy en la persona del líder y que no es muy organizado e institucionalizado. Y yo creo que de esta idea política, estrategia del populismo, se entiende mucho lo que hacen y las acciones y los impactos del populismo. Entonces, hoy día hay también definiciones en términos de discurso y de ideología, y a mí no me parece muy útil este tipo de definición. Es decir, ¿lo entiendes más como lo que hacen. Liderazgo, como lo que Sí. un liderazgo carismático? Liderazgo carismático y Que tiene una relación directa con el directa. pueblo, Así con es. las masas. Así es. Y muchas veces no es muy institucionalizada. Fujimori, por ejemplo, creó un nuevo partido para cada elección. No le interesó crear un partido fuerte, un partido institucionalizado, un partido capilar que tenga representación en todo el país, sino se centró todo en él y su vinculación directa, su apelación directa con la masa heterogénea y amorfa de la población. Y después haces divisiones entre populismo neoliberal, cosa que Sí. cuando lo escuchas dices, parecen dos conceptos que se Sí. repelen uno Sí. a otro. Populismo de izquierda, populismo de derecha. Es decir, todo el crisol que en este momento Sí. existen como formas populistas a nivel mundial, ¿no? Así es, y por eso no me parece muy convincente una definición ideológica, porque el populismo como estrategia política se mezcla con cualquier tipo de ideología. Pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, pueden ser neoliberales, pueden ser antineoliberales. Todos tienen este estilo que todo depende de mí, que yo puedo hacer cualquier cosa, que yo soy transgresivo, que yo voy a transformar la situación y esta apelación a la población. Por ejemplo, como usted dijo, que es muy, muy paradójico que haya tenido un populismo neoliberal. Lo había en época de hiperinflación y terminando con la hiperinflación, esto fue tan beneficioso para la población que dio un apoyo masivo a los líderes populistas. Entonces usted ve que los líderes populistas se aprovechan de cualquier situación. Ellos pueden utilizar... Estás hablando de Menem, Collor de Mello, sí. Fujimori. Y usted ve... Pero Fujimori era un dictador.
más que un populista. No, Fujimori empezó Líder como autoritario. populista. Sí, pero se sostuvo en esta relación con el pueblo. Por ejemplo, cuando Fujimori, durante los años 90, 2-3 días al día, él tomó el helicóptero y visitó aldeas lejanas del país para marcar la presencia con el pueblo. Y utilizó las prendas andinas para mostrar que yo entiendo muy bien ustedes y yo tengo aprecio por la cultura y todo, para marcar la cercanía con el pueblo. Entonces tenía este lado populista. Ahora, aún Fujimori. Cuando leía tus textos, Kurt, pensaba, ¿qué tanto es una nueva fase de la ola populista en el mundo? ¿Y qué tanto no es un rasgo, este tipo de liderazgos fuertes, carismáticos, personalistas, un rasgo de la política contemporánea? Porque si nos vamos casi en cualquiera de los países, incluso de las democracias más avanzadas, veremos que hay, digamos, liderazgos muy fuertes que pueden llegar a tener un discurso que se acerca al populismo, pero que no tienen capacidad para desinstitucionalizar. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en Podemos, en España. Estoy pensando en Boris Johnson, el Partido Conservador. En Italia, con la Lega Nord. Es decir, ¿hasta qué punto depende que el populismo, digamos, hasta qué punto no es un rasgo de que en este momento la gente está apostando más que por proyectos partidistas, por liderazgos fuertes, que estamos en un momento distinto, tal vez post partidos? Sí, yo creo que esta última parte es muy importante porque lo que uno ve que en muchos países se están debilitando los partidos políticos. Aún en Europa, que solía tener los partidos más fuertes, se están debilitando. Entonces, esto está abriendo un espacio para líderes personalistas y populistas. Lo que yo veo es que muchos de estos líderes, por ejemplo, Boris Johnson ha creado un caos, no solamente en la política de Inglaterra, sino también en la Constitución. Es una confusión total. Entonces, Bueno, cerró el Parlamento, nada más. Sí, cualquier cosa. La Corte tiene que intervenir, todo esto. Entonces, yo veo a Boris Johnson como un típico líder populista. Lo que uno ve es que en los países europeos muchas veces las instituciones, los pesos y contrapesos y la sociedad civil son tan fuertes que estos líderes no consiguen con sus proyectos. Por eso Salvini se aterró en el propio pie, shot himself in the foot. Uno ve que quieren aumentar su poder, que quieren debilitar las instituciones, pero donde las instituciones son más fuertes, ellos pierden. Y esta es una cosa muy... Yo creo que vamos a entrar en este tema de populismo y autoritarismo. Creo que depende mucho de la fortaleza institucional si el populismo puede conseguir debilitar la democracia como tal. Por eso en América Latina vemos que, por ejemplo, regímenes como el venezolano, populistas, derivaron en sistemas autoritarios. Sí. Por la debilidad de sus instituciones. Así es. Entonces uno ve, en mi opinión, una de las condiciones principales para que un líder populista pueda conseguir es una hegemonía política, destruir los pesos y contrapesos, es la debilidad institucional. En América Latina, muchos países tienen instituciones bastante débiles. Por eso, en América Latina, el populismo es más dañino. Varias veces los populistas han conseguido destruir la democracia. En Europa del Oeste, ahora hay líderes del Oeste. Del Este, pero también en Europa del Oeste, como Italia, como Inglaterra, Austria, hay líderes populistas, pero ellos no consiguen destruir la democracia. Porque hay un poder judicial independiente, porque hay prensa libre. Así es, una sociedad civil, las propias instituciones. Entonces uno ve que el populismo es un peligro inherente a la democracia, porque estos líderes populistas siempre quieren aumentar su poder, quieren aumentar su independencia, y por eso ellos ven
a las instituciones establecidas como constreñimientos, como obstáculos que no les dejan Contra la hacer su voluntad trabajo. del líder, ¿no? Sí, la voluntad del pueblo. El pueblo quiere esto y las instituciones no me dejan. Por eso hay un conflicto entre líderes populistas y las instituciones. Y donde las instituciones tienen debilidad, tienen problemas, el líder populista consigue derribar las instituciones y aumentar su poder. Así vamos a Venezuela, a Fujimori, pero donde las instituciones son más fuertes. Muchos líderes populistas son derrotados, ellos no consiguen. Y en Estados Unidos ha habido mucho pánico, mucho miedo sobre el populismo con Trump, Sí. Pero mucho de este miedo, yo creo que una de las razones es que todos tenemos memoria de los líderes populistas que se hicieron autoritarios, Chávez y Fujimori, pero no nos acordamos de los muchos líderes populistas que no lo consiguieron. Por ejemplo, Menem en Argentina, Uribe en Colombia, Collor en Brasil, muchos, Bucaram en Ecuador, Gutiérrez en Ecuador, muchos de ellos fallaron, muchos de ellos no lo consiguieron y los hemos olvidado de ellos. Entonces, Otros dejaron el poder. Nosotros tenemos a Lázaro Cárdenas en México. Sí, entonces asociamos al populismo con autoritarismo porque nos acordamos de los Chávez y Fujimori, pero no tomamos en cuenta que muchas veces el populismo no consigue hacer tanto daño a la democracia. Y tú describes en un artículo, Kurt, del New York Times, hace tiempo que lo escribiste, un año tal vez, de ese artículo, que la democracia en Estados Unidos tiene distintas barreras que impiden precisamente esa acumulación de poder. Así es. Que tal vez en las democracias latinoamericanas esas barreras no existen. Así es. La democracia en Estados Unidos es bastante fuerte. Por ejemplo, el sistema presidencialista en América Latina muchas veces es débil porque presidentes pueden convocar asambleas constituyentes sin tener la autorización formal, pero lo hacen y los cortes no les bloquean. En Estados Unidos esto es inimaginable. En Estados Unidos hay una polarización, pero una polarización equilibrada, lo que significa que los demócratas tienen, como usted lo ve ahora con el proceso de impedimento de Trump, tienen todo incentivo y mucho poder para bloquear lo que quiera hacer Trump. Entonces, pues hay gobernadores, el Poder Judicial, el sistema federalista, claro. Los medios. Sí. Entonces hay muchos pesos y contrapesos institucionales y de la sociedad que le bloquean a Trump. Entonces Trump no ha conseguido casi nada. Vamos al corte. Estamos con Kurt Weyland platicando sobre populismo, autoritarismo, democracia, América Latina, Estados Unidos. Escríbenos. El WhatsApp es 3318 80 76 41. De la mañana con 38 minutos. Gracias por tus mensajes. Ahorita le hacemos las preguntas a Kurt Weyland, que es doctor en ciencia política, especialista en populismo, instituciones, democracia, ha estudiado los casos de América Latina. Me quedé pensando, Kurt, cuando hablábamos de los populismos que derivan en autoritarismo, también las causas que hacen que haya digamos, discursos populistas que son atractivos. Y sucede mucho en América Latina porque existe esta idea bastante profunda en nuestra región de que hay una élite, una oligarquía que controla los gobiernos, que no tiene pues ninguna separación con el poder económico, que son los poderes económicos, la oligarquía los que terminan decidiendo. Entonces nos encontramos como entre estos dos mundos, ¿no? Entre una democracia que parece plenamente de élites, en donde la ciudadanía no se siente representada, y el populismo que apela constantemente al pueblo, pero que también puede ser una amenaza para la democracia misma.
No sé si haya forma de solucionar estos dos momentos. Uno, que es la causa del populismo, y después la concentración del poder que podría implicar el populismo. Sí, no es un problema muy básico porque en América Latina hay razones estructurales para la emergencia del populismo. Esta desigualdad tan pronunciada que siempre le da incentivos a líderes personalistas de apelar a la masa excluida. Hay muchas personas que se sienten negligenciados. Entonces hay como una oportunidad estructural para el populismo. Y esto se agudiza cuando hay crisis específicas, y es interesante, cuando hay crisis como recesiones económicas, como hiperinflación, esto da más oportunidad para los líderes populistas. Pero también, que es interesante, hay oportunidades que provienen del lado opuesto, de un beneficio excepcional. Esto lo aprovechó Chávez y después Correa y Evo Morales cuando llovió el maná del cielo en el petróleo. La forma del petróleo, estaban nadando en dinero y oro. Sí, así. Entonces es interesante que los líderes populistas aprovechan cualquier oportunidad cuando hay crisis aguda, pero también cuando hay un super beneficio que pueden gastar para, como dicen, disminuir esta desigualdad, para atender a las necesidades del pueblo. Que muchos sí lo hicieron. Los primeros años Claro. del gobierno de Venezuela, de Chávez, ahí están los datos, hay una reducción Sí. muy importante de pobreza. Sí, Incluso me gustaría que me platicaras del caso de Brasil, porque el caso de Brasil es muy específico, sí. porque ahí sí hay un partido, sí hay más institucionalización, ¿no? Sí. Y en el caso de Lula. Sí, déjame hacer primero un comentario sobre Venezuela. Lo que hubo también es típico del populismo, que el populismo es un superávit de voluntad y una falta de capacidad. Entonces lo que uno ve, Chávez hizo estas misiones, gastó miles de millones de dinero, pero después de pocos años apareció que no había mucho resultado porque lo hizo muy mal. No creó programas organizados, institucionalizados, programas sostenibles, sino gastó dinero, O sea, la reducción sin de la una pobreza preparación. rápidamente Se evaporó. Y, por ejemplo, creó este sistema de puestos de salud. Después de 4 o 5 años, la mitad de estos puestos no funcionaba porque estaban mal organizados, porque los funcionarios lo abandonaron. Entonces, el populismo parece crear soluciones, pero como no tiene la preparación y la organización y la sostenibilidad, es muy de corto plazo. No es un estado de bienestar a la europea, No. donde se mantienen derechos como Así educación, es. salud, pensiones. No es institucionalizado. Fue la voluntad de Chávez, fueron los decretos de Chávez. No había una legislación, no había un financiamiento sostenible, no había una organización, no había auditoría. Entonces gastó mucho dinero sin un resultado a medio y largo plazo que esté sostenible. El caso brasileño yo no clasifico como Lula como populista, porque había el partido. El partido estaba mucho más organizado y Lula tiene un lado carismático, pero el partido de trabajadores también tiene un lado institucionalizado. Y uno ve, por ejemplo, que Lula se reeligió una vez como lo admitió la constitución que había, pero Lula no hizo ningún esfuerzo de tener una reelección atrás de otra como Evo Morales o como Hugo Chávez. Entonces yo no clasifico a Lula como populista. Aunque su discurso, al principio, en particular en su campaña como líder sindical, parecía populista, ¿no? No, era más socialista, más de izquierda programática, en cierto sentido era más serio porque uno conocía los programas, había realmente, el partido elaboró programas amplias, no Chávez que dijo, vamos a hacer esto, el otro día vamos a hacer No, lo Hambre opuesto. Cero, Bolsa Familia, todos fueron programas que siguen existiendo, Sí, de alguna medida. Por ejemplo, este Bolsa Familia fue muy bien elaborado, no fue una
Lo que hizo Lula con el Bolsa Familia fue concluir un proceso de 10 años que ya gobiernos anteriores habían hecho los pasos preparativos para esto. No fue como las misiones que un día se despertó Chávez y creó las misiones, sino que Lula construyó este programa en pasos anteriores. Había experimentos municipales, había ya un programa del gobierno de Fernando Henrique Cardoso anterior. No fue que Lula apareció y ¡buf! De repente creó este programa. Entonces fue mucho más bien estructurado, mucho y también mejor. Ayudó el petróleo. También ayudó. Sí, también ayudó, pero fue un sí. añadido, no fue el centro de sus políticas. Te tengo que preguntar, Kurt, que nos quedan pocos minutos, por México. Sé que no has seguido demasiado el tema, pero uno, si te parece que López Obrador es un líder populista, y dos, si ves que la democracia mexicana podría estar en riesgo. Sí, este es un tema, en mi opinión, López Obrador es un líder populista. Y uno ve esto en cierto sentido porque a través de su carrera ha abandonado partidos. Empezó en el PRI, después se fue al PRD, cuando el PRD ya no se acomodó a una candidatura adicional, creó Morena como partido nuevo. Entonces, esta cosa típica que el líder es más importante que el partido y que el líder crea partidos para su propio liderazgo. Y yo creo que toda esta idea que, por ejemplo, que centra mucho la atención en su propia persona, por ejemplo, con las conferencias matutinas ya domina la agenda del día entero. Esta idea de aumentar, como Morena ya tiene mayorías en el Congreso, el último peso y contrapeso que López Obrador tendría que tomar es el Poder Judicial. Y hay muchas iniciativas que en mi opinión ya son pasos preparatorios para tomar el Poder Judicial. Y cuando un presidente personalista tiene comando y control sobre todos los poderes del Estado, todas las tres ramas, esto me parece problemático. Ahora en México el gran problema es la reelección, porque en la historia mexicana no reelección es un mantra tan grande. No sé si López Obrador podría hacer una cosa como Evo Morales, que la Corte dice que los derechos humanos del ciudadano AMLO se violan si no puede ser presidente de nuevo. Pero esto está muy arraigado en la historia mexicana el principio. Esto va a ser ¿cómo se dice? The break point. Esto va a ser para saber. Pero ya está habló de referendo revocatorio. Entonces podría ser, yo me voy a quedar en poder hasta que el referendo revocatorio me saque. Sea negativo. Sí, entonces esta sería una manera de erosionar la reelección. Te preguntan, bueno, hay muchísimos mensajes, no tenemos tiempo, pero 2254 te pregunta si hay algún libro que recomiendes para saber cómo combatir al populismo. Esto es, todo el mundo enfatiza los peligros, pero nadie todavía ha hecho como una recomendación como para combatir esto. En mi opinión, la única cosa que funciona es una estrategia institucional. Las protestas creo que no funcionan, pero eso depende de la fortaleza de los parámetros institucionales. Por ejemplo, la oposición contra Chávez en Venezuela no tenía ninguna chance, porque él copó todas las instituciones, pero el libro como tal no lo conozco. Sí. Los cientistas políticos estamos sembrando el miedo sobre el populismo, pero no hemos elaborado una estrategia para combatirlo. Alternativas. Candelario te pregunta que si ves en México la posibilidad de una nueva Venezuela. No, yo creo que esto no, porque primero porque el caso venezolano ya es un deterrente, deterrente para no caer en este caos.
Segundo, yo creo que las instituciones mexicanas son más fuertes que en Venezuela y al final de cuentas la cercanía de Estados Unidos. Yo no creo que ellos dejen a México descender a este tipo de caos. Miguel Ángel, arquitecto, te dice, ¿qué tal? Buenos días, excelente el programa de hoy y felicidades a Kurt por sus comentarios. Sin lugar a dudas, el populismo, desafortunadamente en América Latina, es muy redituable, haciendo valer eso que mencionan, el autoritarismo, pero a grado máximo, muy por encima de las instituciones, casi al grado de una dictadura disfrazada de populismo, nos dice. Fernando Arámbula, buen día, Enrique, tu invitado está describiendo al gobierno de AMLO mientras hablamos precisamente de los elementos que... Buenos días, tu invitado es evidentemente defensor del establishment, te dice. Del establishment, sí. Confieso que sea agente de la CIA. De la CIA, bueno. Kurt, gracias por estos minutos, hay muchos mensajes y gracias por haber conversado con nosotros. Sí, vamos al corte, analizamos los principales temas del día. 9 de la mañana con 55 minutos. Hay muchos mensajes y comentarios sobre la conversación que tuvimos esta mañana con Kurt Weyland, quien es académico de la Universidad de Texas, ha estudiado los casos latinoamericanos, el populismo, la democratización, las instituciones. No es un improvisado ni tampoco un anti López Obrador. Incluso me comentó que no estaba demasiado empapado del caso mexicano, que estaba poniendo su atención en algunos casos sudamericanos, en particular Brasil, lo que está pasando con Bolsonaro, Chile, con las manifestaciones, Ecuador. Sin embargo, sí creo que la discusión sobre el populismo amerita menos carga peyorativa y tratar de entender por qué surge, por qué el populismo se convierte no solamente en América Latina, sino en múltiples regiones del mundo, se convierte en una opción política que logra tener un discurso que permea socialmente. Y en buena parte se debe a que se han construido países y sociedades extremadamente desiguales, en donde hay una diferencia totalmente injustificable entre quien tiene todo y quien no tiene nada. Y cuando la gente piensa en las instituciones, piensa en estas sagradas instituciones, pues en lo que piensa es en mecanismos o en dispositivos para proteger los intereses de algunos cuantos, y no necesariamente instituciones que responden a la demanda de los ciudadanos. Creo que si alguien está preocupado por el populismo y por lo tanto la posibilidad de una deriva autoritaria en cualquier lugar del mundo, nos hablaba también del caso Trump, no solamente estamos hablando ni de México ni de América Latina, sino un fenómeno global. Yo creo que lo primero que se tiene que impulsar es la transformación de las instituciones para pasar de diseños que obedecen a una pequeña élite, diseños que protegen y defienden los intereses de unos cuantos, a instituciones que puedan ser percibidas por los ciudadanos como espacios que los representan y que están ahí para responder a sus necesidades. Porque podemos vanagloriar las instituciones, decir que son lo único que nos protege de la caída autoritaria, pero si la ciudadanía no siente estima por sus instituciones, no hay forma de defenderlas, no hay forma. Cualquier líder carismático puede arrasar con las instituciones, puede decir adiós, se acabó, no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay aprecio social, no hay estima social por las instituciones. Entonces, creo que a veces, cuando se analiza el populismo, se analizan más las consecuencias de la política populista y no tanto las causas. Por eso le preguntaba a Kurt de las causas que hacen que una mayoría de ciudadanos diga: los partidos tradicionales, la élite tradicional, la clase política no me representa, no han hecho nada por este país, son vendepatrias, están pensando más en sus intereses que en los intereses de la ciudadanía. Y por supuesto que mayorías que se construyen a través de eso implican riesgos.
pero también mantenerse en el status quo y en lo mismo también implica riesgos. En México pasamos, pues hemos pasado muchos años en donde seguimos teniendo los mismos problemas: 53 millones de pobres, desigualdad impresionante, decenas de miles de asesinados, corrupción sistémica que llegó, digamos, a su punto máximo en el sexenio de Peña Nieto, donde se operaron cosas como la estafa maestra, que son verdaderas canalladas. Entonces, tenemos que atender las dos causas, más bien los dos elementos. Las consecuencias del populismo, donde se pone mucho énfasis, los discursos, la división, la polarización, la desinstitucionalización. Pero también tenemos que poner atención en las causas. Y solamente tendremos una política democrática, contemporánea, donde haya respeto a las instituciones, cuando esas instituciones respondan a una voluntad mayoritaria y que demuestren que son capaces de combatir la corrupción y por lo tanto defender los intereses de los mexicanos. Nos vamos mañana. Está con nosotros aquí en conversación el coordinador económico del gobierno del estado, Alejandro Guzmán Larralde, y por supuesto analizamos los temas con los que concluimos la semana. Soy Enrique Tucen y mañana conversamos a partir de las 9.